Dios le bendiga, Dios le guarde, le saluda al hermano Alejandro aquí de la ciudad de Valparaíso. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que está ya conectada, ¿cierto?, a esta transmisión. Vamos a hablar sobre la religiosidad que existía en esos días, en los días de Jesús, y cómo lo que pasaba antiguamente en los días de Jesús está pasando nuevamente hoy en estos tiempos. Cómo se repite la historia de lo que esa formalidad humana hacía mal al mensaje claro que Jesús quería dar, era generar contracuerpo. Así que vamos a leer la palabra, vamos a orar para que Dios me ayude a predicar esta palabra. Que Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que se está conectando a esta hora. Amén, y comparta esta transmisión para que esta palabra pueda correr y ser glorificada. Amén. Padre lleno de amor y misericordia, a través de Jesús te doy gracias por este día. Permíteme entregar una palabra, Dios mío, con sabiduría, con inteligencia. Usa mis labios para traer en nosotros, Dios mío, un arrepentimiento. Usa mi vida, Dios mío, para que el mensaje tuyo genere en nosotros, Dios mío, el deseo de buscarte más, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, guíanos a verdad, justicia. Dios mío, llena nuestras vasijas con aceite, ilumina nuestro corazón a través de tu palabra, y que esta palabra nos guíe, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Perdónanos, Señor, enséñanos a, Dios mío, a ser guiados por ti, Dios mío, a través de tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Dios mío, que va a escuchar este mensaje, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada vida, a cada hermano que en esta hora se está conectando. Y vamos a dar lectura a la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 20, versículo 45. Amén. Lucas capítulo 20, versículo 45. Mientras leía estos pasajes de la escritura, podía entender que existe, cierto, una religiosidad, una forma de ver las cosas totalmente contraproducente con lo que Dios quería entregar y decir al pueblo. Había diferentes doctrinas humanas en aquellos días, como estaban los fariseos, los escribas, estaban los celotes, estaban aquellas formalidades que eran totalmente diferentes, amén, a lo que el mensaje de Jesús. Y vamos a dar lectura a Lucas capítulo 20, versículo 45, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Palabra del Señor. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando a los escribas. Está hablando a una modalidad religiosa. Podemos entender que en el principio, cuando estaba el pueblo judío saliendo de la esclavitud de Egipto, Dios mandó un libertador, Moisés. Él, guiado por Dios, ¿cierto?, trae las tablas de la ley, da los 10 mandamientos. Dios le muestra el diseño para crear el tabernáculo, y bajo esa ley que ellos tenían, porque había leyes sobre la ofrenda, había leyes sobre la comida, habría leyes sobre el diezmo, habría leyes sobre la adoración del tabernáculo, había leyes sobre el aceite de la santa unción, había leyes como tenían que hacer las cosas. Todo eso solemne. Pasando los años, cuando llegamos al tiempo de Jesús, se perdió. Todo lo que era totalmente consagrado se perdió. Existían diferentes dominaciones, como las escribas, los fariseos, los celotes. Por lo tanto, el mensaje de Dios que fue revelado a través de Moisés se fue perdiendo con el tiempo, y se transformó a una religiosidad, se transformó a un pensamiento humano, se transformó en algo totalmente contrario al pensamiento también de Jesús. Porque cuando Jesús dice la palabra que a los 12 años, ¿cierto?, él se pierde por 3 días y se va de Jerusalén y se encuentra, se va de la ciudad de Nazaret y se encuentra allá en el templo, y él da, cierto, clase de la palabra, enseñando, cierto,
la palabra de Dios a los mismos escribas y fariseos que se encontraban en el templo, y él decía y enseñaba, y hay unas fuentes que dicen que Jesucristo se hizo unos cuestionamientos sobre lo que ellos pensaban. Ellos tenían alianzas con los políticos, los celotes eran totalmente políticos. Eh, los escribas se sabían la ley, pero no vivían la ley. Los fariseos les gustaban hacer largas oraciones, les gustaba enrostrar el pecado a los demás y mostrarse santos. Ellos andaban con ropas largas. Y el mensaje de un Dios castigador, ellos es lo que tenían ellos. Tienen un Dios castigador, un Dios de juicio, un Dios de sumamente injusto. Y Jesucristo, al ver esta realidad, se encuentra con una hipocresía tan grande que siente irritación. Y le da el mensaje de la bienaventuranza, le da el mensaje del amor, le da el mensaje de la siembra y la cosecha, le da el mensaje de amar al prójimo, le da el mensaje, ¿cierto?, del buen samaritano. Y empieza a mostrar, ¿cierto?, un evangelio totalmente diferente a lo que ellos entendían de un Dios. Y esto pasó y ocurrió porque ellos ya no tuvieron intimidad con Dios. Esto pasó porque lamentablemente cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios, permite que humanizar las cosas espirituales, y todo lo humanizaron, todo lo generaron diferente. Jesucristo, irritado, ¿cierto?, por lo que vivía en aquellos días, la cultura judía, cómo ellos tenían a un Dios, porque ellos pensaban que el libertador iba a ser, ¿cierto?, el Mesías, pero un Mesías guerrero, un Mesías, un rey como David, que era un rey guerrero, sino que se presentó un Jesucristo diferente. Y empieza en los años de maduración de Jesucristo, antes de tener 30 años, ¿cierto? Él tiene, se cuenta, y hay fuentes claras que se dice que Jesucristo oraba y meditaba. Y al hacer esto también empezó una etapa de maduración, de entender que él tenía que ser el Mesías, pero no un Mesías guerrero, sino un Mesías que entregara una palabra de amor, un Mesías que entregara una palabra, ¿cierto?, diferente, de hacerlos volver al tiempo, ¿cierto?, de la adoración, hacerlos volver al tiempo de lo solemne, de lo consagrado, de lo diferente, de lo santo. Entonces los judíos y los fariseos tenían una santidad, pero una santidad externa. Tenían una santidad que se mostraba a los demás, pero no, interiormente no habían limpiado su corazón. Por eso él da esta bienaventuranza y dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, le está hablando a ellos, porque ellos no eran pacificadores. Ellos contendían con la palabra, ellos hacían, ¿cierto?, discusiones en doctrina. Pablo en cierto momento, al enfrentarse con los celotes y los fariseos, ellos tenían también diferentes doctrinas. Entonces podemos ver que Jesucristo apareció para revelarse a la doctrina humana, para revelarse al pensamiento humano, para revelarse a la religiosidad que ellos tenían, porque habían perdido el enfoque de la ley, habían perdido el enfoque de la palabra, y lamentablemente ellos, ¿cierto?, ahí Jesucristo le dice, generación de víbora, que coláis el mosquito, ¿cierto?, y dice que cola el mosquito, se tragan el camello, sepulcros blanqueados. Lo empieza a tratar a sacar el disfraz que ellos tenían. Y esto es lo que hoy día vemos, hermano. Hoy día vemos que Dios permitió toda esta pandemia para desordenar la iglesia. Dios permitió esta pandemia para desordenar, ¿cierto?, la estructura humana, para todo ese nivel de jerarquía, de solemnidad que existía, ¿cierto?, o que existe todavía, de representante de Dios en la tierra, puede desaparecer. Hoy en día vemos hombres que se hacen representantes de la iglesia, pero en sí, en su conducta, no representan nada de Cristo. Entonces podemos ver que Dios está ahí probando los corazones para lo que en estos días los verdaderos adoradores le adoren. Los que aman a Dios pueden amar a Dios aún, aunque no hay una iglesia, ¿cierto?, estructural,
donde no hay una iglesia quizás que los hermanos se puedan congregar, los hermanos, ¿cierto?, puedan mostrar que hay un Dios vivo. Hoy en día Dios permitió todo esto para desordenar toda esa religiosidad que existía en aquel tiempo, se volvió aquí en estos días. Entonces Dios permitió que desordenar todo ese establecido humano, esas leyes humanas que no permitían, ¿cierto?, que los que querían entrar, porque el pensamiento de los fariseos era eh, ponían cargas sobre otros que no podían llevar ellos ni con el dedo. O sea, ellos colaban, ellos decían, este es salvo, este no, como que hacían diferencia. Y Jesucristo dio un mensaje de amor y decía, venid a mí, los trabajados, los cargados, los que yo haré descansar, venid tal como esté. Jesucristo dio la mano extendida para sanar a los enfermos. El mensaje de la misericordia, el mensaje del amor al prójimo, el mensaje de la paz, el mensaje de la comunión, de la unión. Hoy en día no vemos hombres de unión, sino que vemos hombres que hacen división. Entonces si queremos volver a Cristo, si queremos volver al diseño original que había en la ley, el diseño original que Dios mostró a Moisés, el diseño original que Dios está queriendo hacer con nosotros, es que volvamos, ¿cierto?, a la palabra, que volvamos a examinarnos. Como dice el salmista, examíname, Dios, y escudriña mi corazón y ve en mí si hay en mí pensamientos de maldad. Ve en mí si hay pensamientos de perversidad. Cuánto perversidad, cuánta... Hoy día Martín Lutero fue uno de los revolucionarios, el cual se levanta en 1517 en contra de la Iglesia Católica Apostólica, donde la iglesia de Wittenberg, él hace unas tesis, hace 15 tesis contra la Iglesia Católica para enrostrar, ¿cierto?, la indulgencia que había en aquellos días, para decirle que la iglesia no se vende. Cuando la iglesia se transforma en un mercado, cuando la iglesia se transforma en un negocio, es cuando no dejamos que el Espíritu Santo gobierne. Cuando un hombre, ¿cierto?, se hace como cabeza de la iglesia y no Cristo como cabeza, ocurre lo que existe en la religiosidad, el dogma humano, y eso es lo que no queremos. Es importante que dejemos a Cristo entrar en la iglesia. Jesucristo quiso entrar al templo y se encontró con todo este mercado que había, con todo esa que vendían cosas dentro del templo, y no le gustó porque profanaron el templo. Jesucristo quiere entrar a la iglesia. La pregunta es cómo nosotros como hijos de Dios queremos que Jesucristo entre a nuestro corazón. Queremos que entre Jesucristo a nuestras vidas, que enrostre nuestra vida y veamos, ¿cierto?, en un espejo y darnos cuenta que todo ese fariseísmo tiene que desaparecer. Me incluyo de nosotros, que tiene que desaparecer esas malas prácticas, de esa formalidad de mostrarnos super espirituales donde no hay espiritualidad, donde no hay búsqueda, de enrostrarnos nosotros mismos, darnos cuenta que Dios quiere corazones sinceros y honestos, de decir que el diezmo era solamente para el tiempo de la ley y hoy día estamos en la gracia, para decir la verdad. Hoy en día no hay atalayas que digan la verdad, hoy en día por conveniencia, por no caer mal al ministerio, por no crear desacrédito a las cabezas. Hoy en día se predica bajo conveniencias humanas, bajo lazos y de amigos, de amistades religiosas, pero queremos la verdad de Cristo. Hoy en día está siendo cuestionada todas las instituciones de tanto de carabineros, de instituciones de políticas, las instituciones también religiosas, y la iglesia no se ha salvado. Estamos en el ojo del huracán y estamos siendo cuestionados por el mundo. Entonces, si queremos mostrarles algo sincero, podamos mostrar una realidad al mundo, podamos ser sinceros al mundo y podamos mostrar a Cristo dentro de la iglesia. Ese mensaje del amor que se ha perdido, ese mensaje del amor al prójimo que se ha perdido. Hoy día predican de amor, pero no van a las calles a ayudar a nadie. Hoy día la gente predica de misericordia, pero no hacemos misericordia.
Hoy día se predica de tantas cosas, pero no se viven. Decimos cosas que no vivimos y eso hace mal a la iglesia. El fariseísmo hace mal a la iglesia. Todo ese espíritu que se ven dentro de la iglesia hace mal. Y por eso que fue tan importante un Martín Lutero en aquellos días, en 1517, donde encontró, ¿cierto?, que se hacía negocio. La gente no se podía ciertamente morir así nomás, tenía que estar, ¿cierto?, dentro de la iglesia católica para presentar a un cura y hacer un féretro y presentarlo, ¿cierto?, y que se vaya con la bendición. Habían, ¿cierto?, era obligación prácticamente participar de las liturgias humanas católicas. Hoy en día también se ve un evangelio religioso humanizado, pero sin Cristo. No dejamos que Cristo gobierne la iglesia. El hombre muchas veces gobierna más la iglesia que el mensaje de Cristo. Por eso Jesucristo se irritó con los fariseos y los escribas, diciéndole sepulcros franqueados, que coláis el mosquito y te tragáis el camello, que ponen cargas sobre otros que ustedes no pueden llevar ni con el dedo. Empezó a decirle la verdad, porque toda esa ley que tenía Moisés, todo lo establecido de la ley del Antiguo Testamento, todo lo que era solemne, entendemos que en el tabernáculo era todo solemne, había un sacerdote donde claramente daba expiación, estaba el atrio, un lugar santo, el lugar santísimo, todo era solemne. Todo eso, lo que se estableció en aquellos días, se perdió con el tiempo, y cuando nació Jesucristo se encontró que la cultura judía había perdido su diseño. Desde ellos empezaron, porque ellos empezaron con el tabernáculo, ellos empezaron con el templo de Salomón, todo eso se perdió. La consagración, el perdonar de los pecados, hacer expiación, se perdió. Todo eso se había perdido, se había convertido en un mercado, en un negocio, donde el templo estaba profanado por ventas, donde Jesucristo se enojó y se molestó, golpeando las mesas y diciéndole: mi casa le he hecho cueva de ladrones. ¿Sabe qué? Hoy en día necesitamos algo genuino, porque todas las instituciones están siendo cuestionadas, pero necesitamos hombres sinceros. Cuando Moisés se levanta, ¿cierto?, y tiene que juzgar al pueblo, Jetro le dijo a Moisés y le aconseja que no era justo que él juzgue al pueblo, porque era mucho, que levantara, ¿cierto?, hombres temerosos a la palabra para juzgar al pueblo. Hombres temerosos a la palabra, mire, ojo con esto, hombres temerosos, para que estén por cabeza para guiar al pueblo. Entonces hoy día necesitamos esos hombres temerosos a la palabra, esos hombres temerosos a la palabra que vivan lo que prediquen, y que seamos, ¿cierto?, verdaderos hijos de luz, que seamos verdaderos portadores de la gloria de Dios, que seamos verdaderos hijos, que podamos entregar un mensaje, pero un mensaje que Jesucristo dio. Ese mensaje donde y le irritaba la religión, pero amaba, ¿cierto?, a los perdidos. Ese mensaje que iba a aquella viuda, aquel huérfano, aquel desamparado, donde se conmovía. Por eso Jesucristo lloraba por Lázaro, porque sentía amor por el dolor ajeno. Y en un minuto también llora y se estremece y mira a Jerusalén y con palabras, ¿cierto?, tristes, y clama: aviva voz, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlo como gallina junta a sus polluelos. Sabe que la estratificación, los estamentos humanos, la religiosidad humana no ha permitido que Cristo se meta dentro de la iglesia. Hoy día vemos hombres como representantes de la iglesia, pero la cabeza no ha sido Cristo dentro de la iglesia. No lo dejamos entrar. Cristo quiere entrar a la iglesia, quiere gobernar la iglesia. Pero el hombre se ha hecho, ¿cierto?, como portavoz de hombres, ¿cierto?, de hombres sobre la tierra de Dios. Y no es así, hermano. Si queremos que Cristo gobierne la iglesia, tenemos que dejarnos moldear. Jesucristo estaba irritado de los fariseos y los escribas y los celotes y toda esa religiosidad, porque los judíos se habían olvidado de la ley de Moisés.
Se había olvidado de todo eso santo que había aquellos días, donde estaba, ¿cierto? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba, ¿cierto? El tabernáculo, donde había un lugar consagrado, el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, donde ahí estaba Dios, la presencia de Dios. Cuando Jesucristo ve, ¿cierto? El templo y había un velo, Él pregunta a usted, detrás de ese Dios, ¿a quién están adorando? ¿Qué Dios es? ¿Un Dios de juicio o un Dios de condenación o un Dios de amor, de misericordia? Un Dios de diferente que ellos tenían, porque los fariseos y los escribas tenían un Dios castigador, donde claramente a ellos les valía más importante, ¿cierto? Más que sanar al enfermo, era que ese día era un día, ¿cierto?, de descanso. Entonces tenían todas esas formalidades humanas y Jesucristo les dice, yo soy yo soy el día de descanso, que Jesucristo, ¿cierto?, el del Señor. Él le dice claramente, yo soy el dueño del día. Y ellos quizás no entendían, pero por eso no encontraban, ¿cierto?, en Jesucristo el verdadero Mesías, porque ellos tenían a un Mesías guerrero, ellos tenían un Mesías como un rey David, pero Jesucristo le dio otro formato, algo diferente. Hermanos, estamos cansados de la hipocresía, estamos cansados, ¿cierto?, del fariseísmo, de las estructuras humanas, de la religiosidad. Dios ha permitido esta pandemia para desordenar todas esas instituciones que han hecho mercado con la religión. Todas esas instituciones donde han hecho lazos políticos con la religión. Dios ha permitido todo esto para que los verdaderos hijos de Dios en estos días puedan mostrar que le aman. Sabe que quizás no tiene una iglesia estructurada que puedas asistir, pero demuestra que tú le amas a Dios. Demuestra en estos días que tú le amas, sabiendo que estamos en los últimos días, podamos mostrar a Dios con nuestra conducta que amamos a Dios de verdad. Hermano, Dios está esperando que la iglesia verdadera aparezca, sabiendo que Él ya no iba a habitar en templos hecha por manos de hombres, sino que en el corazón de los hombres. Él quiere habitar dentro de ti, dentro de mí. Por eso me hacía meditar mucho esta palabra y conversaba, ¿cierto?, con un hermano, que todo esto Dios lo ha permitido para purificar el templo, para purificar nuestros corazones, para que nosotros nos veamos un Dios, una religión, una religiosidad. Cuántas formalidades, ¿cierto?, hoy en día se ven dentro de la iglesia, pero no hay un corazón sincero. Esa gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, pero no hay una adoración genuina. Es verdad, ¿cierto?, de que tiene que entrar, ¿cierto?, y orar antes de empezar el culto, pero en tu casa ni horas ni 5 minutos. Esas formalidades, ¿cierto?, de decir te amo en el Señor, pero en el Señor no le amas. Si no fuera por el Señor, tú no sientes amor. Entonces, hay muchas cosas que decimos, pero no sentimos. Y Dios quiere algo sincero de nosotros. Por eso que Dios saque esta máscara, este disfraz de fariseísmo hipócrita, que nos haga conocer la verdadera luz de la palabra. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos quieren ir por el camino eterno? ¿Cuántos quieren alcanzar la salvación para su alma? Hermano amado, en estos días donde ya Dios desordenó toda la religión, toda la religiosidad, porque ya no hay culto donde ir. Hay iglesias que se están reuniendo, pero en casa. ¿Dónde está tu Dios? ¿Está en la iglesia o está en tu corazón? ¿Dónde está tu Dios? ¿En la falda o en tu corazón? ¿Dónde está tu Dios? ¿En tu corbata grande, gruesa o en tu corazón? ¿Dónde está tu Dios? ¿En tu forma de hablar? ¿O en la noche meditando, cierto? Hablas con Dios y te das cuenta que estás lejos y te hace examinar, te hace volver. ¿Dónde está tu Dios?
en esas confraternidades, en esas conferencias, o está en tu diario vivir? ¿Dónde está tu Dios? ¿Está en el secreto? ¿O está en la puesta en escena que puedas mostrar como creyente? Porque cualquiera puede ser el mejor cristiano con la puesta en escena, mostrándome a todos como espirituales. Cualquiera es cristiano de esa forma, pero en el secreto podamos mostrar que amamos a Dios. Y eso es lo más difícil para hacer, viviendo sinceramente para Dios. Había una familia que tenía los conceptos claros de quién era su Dios. La familia de los macabeos, ellos defendieron todo, ¿cierto? Los 400 años de silencio y defendieron la ley judía. Defendieron, ¿cierto?, lo que ellos habían conocido de su Dios. Y la palabra me enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 17, sabiendo que estamos puestos para la defensa del Evangelio. Ya estamos cansados, ¿cierto?, de esas grandes instituciones. Estamos cansados de que esas formalidades que han hecho mal la iglesia. Queremos algo genuino. ¿Cuántos quieren algo sincero? Quizás no existe una iglesia donde ir, pero muestra sinceridad en tu corazón. Muestra sinceridad en la forma que tú amas a Dios. Muestra sinceridad. Que lo que predicamos lo vivamos, de lo que pueda decir de nuestra boca, ¿cierto?, lo podamos sentir de verdad. Jesús acusa a los escribas y le dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira, los escribas hacían largas oraciones a los demás. Hacían largas oraciones, ¿cierto?, a los demás cuando están en coinonía, cuando había mucha gente, ¿cierto?, cuando había muchas personas. Ellos hacían largas oraciones para verse espirituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. No había un secreto, no había oración en el secreto. Por eso ellos se mostraban una espiritualidad, pero dentro de su corazón estaba lejos de Dios. Y devoraban las casas de las viudas. Mire, llegaban a las casas con el pretexto de orar, pero en su casa la devoraban. Y podemos interpretar que devoraban de forma quizá de grotesca, tanto así que quizá le quitaban las cosas a la viuda, tanto así que quizá se aprovechaban de la viuda, quizás de la anciana, se aprovechaban tanto en lo económico, en lo que pudieran aprovechar en su perverso corazón. Estaban lejos de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos un Dios físico, tenemos un Dios espiritual. Nosotros no tenemos un Dios en la estructura, lo tenemos en el corazón. Así que todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, puede ser reprensible para su venida. Hermanos, en este día podamos levantar nuestra cabeza. Como dice el salmista: alzad vuestras cabezas, puerta eterna, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el Dios fuerte. Este es el Rey de Gloria. Que Dios nos convierta, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme a ser verdaderos hijos suyos. No para mostrarnos más santos que otros, no. No para decir que somos los mejores, no para endiosearnos, ¿cierto? Y para que la gente los venere, porque hay un poder, escúchame bien, hay un poder, que hoy en día la gente que no tiene los cimientos claros, los que no tienen base dentro del caminar, los que no saben mucho, ¿cierto?, se dejan llevar por estos poderes, ¿cierto?, eclesiásticos. Hay un poder eclesiástico, hay un poder, ¿cierto?, que el hombre se hace venerar. Existe una idolatría, existe un mercado donde muchos, ¿cierto?, lo veneran, lo siguen por el mensaje, por la gracia. Son ungidos quizás, porque Dios los puso como cabeza, pero no consagrados. Y Dios está mostrando, ¿cierto?, a través de la escritura en Lucas capítulo 20, que los guardemos de los escribas, que usaban fardas largas, que hacían largas oraciones, pero devoraban la casa de la viuda. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios y eso era
Todo lo que ellos tenían era solamente una puesta en escena. Era todo para mostrarse bien delante de los demás, pero en su corazón no había algo sincero. Y eso se ve mucho en estos días. Se ve mucho que no hay un corazón sincero. Exigimos, ¿cierto? Necesitamos ver que las instituciones que nos representen o alguien que nos represente tengan una base de moralidad, una base de integridad, una base de temor, una base de responsabilidad como cabeza de la iglesia. No estamos ya en estos días para creerle a cualquiera. No. Que Cristo sea la cabeza de nuestras vidas y Él es la piedra del ángulo que nosotros necesitamos. Por eso hubo un revolucionario como Jesucristo en los días de los escribas, los fariseos, los celotes. Por eso hubo un revolucionario en 1517 a través de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque a través de la palabra se dieron cuenta de lo que hacían estaba errado. Porque a través de la palabra se dieron cuenta de lo que hacían era un mercado, una indulgencia, algo que estaba en contra de Dios. Y un día cuando alguien se levante y muestra la verdad, la realidad, a muchos les molesta. Pero sabemos que no estamos para agradar a los hombres, sino para que la palabra ilumine nuestro corazón y saque todo lo oscuro que está dentro de nuestro corazón. Saque lo malo, lo que muchas veces pensamos que es así, pero la palabra a través de ella nos enseña que no, que está mal. Hermanos, no estamos para agradar a nadie. Que yo sepa, todavía aún no me caso con nadie. Por tanto, el dueño de mi vida siempre tiene que ser la palabra y su espíritu. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y que esta palabra pueda correr y ser glorificada. Ya no queremos, ¿cierto?, ser fariseos hipócritas. Queremos conocer la verdad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca a Cristo dentro de la iglesia. Hoy en día la gente está conociendo a Cristo fuera de la iglesia, porque no hay iglesia. ¿Por qué? Porque Dios permitió todo este desorden para que conozcamos, ¿cierto?, a Dios, pero con un corazón sincero, no por conveniencia. La gente hoy día va a la iglesia, antes, ¿cierto?, iba a la iglesia por conveniencia, para tranquilizar con su conciencia, para hablar con un amigo de años. Pero Dios cree que los hombres que le amen, le busquen a Dios con iglesia, sin iglesia, pudiendo ir, no pudiendo ir, podamos, ¿cierto?, buscar a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia me enseña: buscaréis y me hallaréis, porque buscaré de todo vuestro corazón. Que ella no habitaría en templos hechos de mano de hombres, sino que en el corazón de los hombres. Y ahí está el punto. ¿Qué hay en nuestro corazón? Sabemos que del corazón vienen las mentiras, las borracheras, las contiendas, las fornicaciones, el adulterio. Para que este corazón malo, ¿cierto?, sucio, pueda buscar a Dios. Buscar a Dios con un corazón sincero. No estamos para venerar a nadie y para entregar, ¿cierto?, el tiempo a nadie más que a Dios. ¿Cuánto tiempo, cierto?, hemos perdido el tiempo pensando que ese era el camino, que el camino era ir a la iglesia y estar todos los días en la iglesia, pero así lejos de Dios? Pero qué lindo, ¿cierto?, sería ahora, todo este tiempo, ¿cierto?, una desesperación para ir a la iglesia, pero para cantar, para adorar, y que en nuestra casa también podamos ser cultos, y que en nuestra habitación podamos levantar un altar a Jehová y buscar a Dios. Si de verdad amamos, sin que haya iglesia, podamos mostrar en estos días que de verdad le amamos, y que somos pecadores, y que somos errantes, y que muchas veces nuestra vida ha estado lejos de Dios, pero que nuestro corazón esté inclinado a la sinceridad. Dios está buscando honestidad, no hipocresía, no fariseísmo. ¿Sabe que los tiempos se repiten? Los tiempos de Jesús hoy día se repitió. Toda esta humanización, toda esta puesta en escena que hubo de los grandes imperios, ¿cierto?, de iglesias, ministerios, iglesias y carteles, Dios desordenó todo esto. Desordenó todo esto porque el hombre se estaba endioseando, porque había un egocentrismo, porque había una vanagloria, una jactancia,
de ser más que otro. Pero esto no se trata de ser más que otro, se trata de un sincero corazón. Que esté bien, esté mal, esté en la prueba, yo la adoro. Esté mal en la prueba, yo la busco. Y que si estoy mal me arrepiento porque lejos de Él sé que nada puedo hacer. De eso se trata el Evangelio. Jesucristo se enojó con los fariseos porque tenía un Dios castigador, un Dios injusto. Entonces le molestaba, le irritaba. A los 12 años ya se estaba hablando, se perdió por 3 días. Él enseñaba la ley, porque él aprendió la ley a través de un regalo que le hicieron. Él aprendió la ley. Ya entendió el griego cuando era niño, ya hablaba en hebreo. Entonces era un niño diferente, era el Mesías.